Bueno, chicos, ¿cómo estamos? Creo que están muy bien. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Vamos a hablar hoy sobre la clase de básicos, ¿listo? Quiero que tengamos en cuenta, para complementar la clase anterior, estábamos viendo un poco sobre, obviamente, la tendencia, la formación de la tendencia y la teoría de los soportes y resistencias, ¿cierto? Que nosotros tocamos ese punto diciendo que un soporte y una resistencia lo vamos a identificar como si fueran zonas de pisos y techos. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Esperen aquí, espérenme un momentico, justo acá una cosita. Listo, perfecto. Eso es lo que necesito para la clase de hoy. Listo, entonces, quiero que tengamos en cuenta algo muy importante. Recuerden que para recordar un poco, un soporte va a ser igual a un piso, listo, va a ser igualito a un piso y una resistencia lo va a reconocer y lo va a entender como si fuera una resistencia, va a ser igual a un techo. ¿Listo? Entonces, lo que yo les comentaba en la clase anterior es que ese soporte y ese piso lo voy a comenzar a entender como si fuera las zonas de reacción posiblemente, ¿cierto? Entonces yo les ponía un ejemplo muy básico que era como si el mercado fuera una pelota, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasaba con esto? La pelotica, que es el mercado, podría estar haciendo los siguientes movimientos. Entonces, puede estar haciendo, espérenme, acá lo ponemos, listo, listo, perfecto. El mercado, que la pelotica puede estar haciendo ese movimiento, ese movimiento, ese movimiento, ese movimiento. Entonces, si se dan cuenta, siempre nos está respetando en los altos y en los bajos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, que este va a ser nuestro soporte, ¿cierto? Nuestro piso va a ser este. Entonces, yo lo voy a entender que lo vamos a ver acá. ¿Listo? Ese va a ser nuestro soporte y esa va a ser nuestra resistencia. Entonces, siempre que nosotros entendamos que el mercado está en una zona, en un soporte, buscamos compras, porque recuerden algo muy importante, nosotros compramos siempre cuando el mercado está a punto de subir, ¿listo? Siempre lo vamos a hacer. Cuando el mercado esté muy cerquita o el momento de subida, es cuando nosotros tenemos que comprar. Entonces, nosotros nos imaginamos, por ejemplo, la pelota y entendemos que cuando el mercado toca un piso, ¿cierto? Es que hay posibilidad de que el mercado se dispare hacia dónde, hacia arriba. ¿Por qué? Pues, imagínense, otra vez el ejemplo de la pelota. Una pelota toca el piso, rebota en el suelo y pues obviamente va a direccionarse hacia arriba. Entonces nosotros vamos a entender ese movimiento. Lo mismo, pero en caso contrario, cuando nos toca un techo. ¿Listo? Cuando toca un techo, si se dan cuenta, el mercado se redirige es para abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden algo muy importante y no se les olvide. Listo, siempre, porque lógicamente estamos en un grupo básico, tengan en cuenta que cuando hay una resistencia, hay un techo, buscamos ventas. Esto es relación de, acá buscamos ventas, ¿vale? Vamos a buscar ventas. Y en esta zona, que es el piso, o sea que el mercado va a comenzar a subir, buscamos son compras, ¿vale? Es importante que ustedes tengan esta idea muy clara. ¿Listo? Ventas cuando hay un techo, compras cuando hay un piso. ¿Listo? Entonces vamos a poner un ejemplo rapidísimo como para recordar un poco de lo que nosotros hablamos en la clase pasada. Temporalidad alcista, ¿cierto? Venía subiendo bastante. Todo ese tiempo comenzó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que llegó a un techo. ¿Por qué es un techo? Porque si se dan cuenta, miren, anteriormente reaccionó muy bien y respetó esa línea moradita, aquí también la respetó y justamente donde está ahorita puede llegar a respetar otra vez. Toca esperar a ver qué hace. Y eso es importante que nosotros vayamos entendiendo que el mercado es una pelota, literalmente. Toca un techo, rebota, toca un piso, rebota. Miren, acá hay otro techo. ¿Sí ven? Entonces el mercado tocó el techo, bajó, volvió a tocar el techo, volvió a bajar. Aquí intentó tocarlo, no alcanzó a llegar y se desplomó. Entonces es muy importante entender la teoría de los soportes y resistencias para ustedes tener una idea de cuándo es el momento para ingresar a una operación, ya sea en compra o en venta, y realmente sí es una zona indicada. ¿Por qué? Porque ustedes también pueden estar, lógicamente, mientras que vamos desarrollando la habilidad de una mejor manera, ustedes se dan cuenta que de pronto el mercado puede estar bajando fuerte, ¿cierto? Que está cayendo, que están con las velas rojas. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo que las velas rojas son de movimiento bajista, o sea, para posibles ventas, pero es importante que ustedes entiendan por el momento que no es que siempre que el mercado esté bajando, tenemos que entrarles en ventas, o no siempre que esté el mercado subiendo, vamos a buscarle compras.
¿Por qué? Porque tengo que identificar lógicamente la estructura, o sea, en qué punto está, si está cercano a una tendencia, a una resistencia, a un soporte, y en qué tipo de dirección tiene el mercado. Listo, entonces recuerden algo muy importante. El mercado se mueve, obviamente, de esta manera cuando es una tendencia alcista. Recuerden que siempre, para recordar un poco, son altos, ¿cierto? Más altos cada vez. Y lo mismo aquí, al caso contrario, que se van a ser bajos, pero bajos más altos cada vez. ¿Listo? Nunca se les vaya a olvidar que eso ya lo hemos tocado mucho en las clases. Entonces tengan eso en cuenta muy importante. Entonces yo teniendo en cuenta que este es un comportamiento alcista, lógicamente yo tengo que estar buscando compras. Listo, entonces yo dónde voy a comprar, claro, cuando el mercado comienza a subir, entonces voy a entender, busco compras acá y busco compras aquí. Listo, por cierta lógica nunca voy a buscar compras en ese punto, tampoco en ese punto, porque lo que pasa es que ahí puede que el mercado uno baje o puede se o siga subiendo. Entonces no vamos a tener un control, digamos, ejemplo, en una zona de reacción que se vaya o que tengamos una buena posibilidad de que ganemos, sino que lo contrario, que llegue a estas zonas y lo más probable que tengas por ahí casi un 85-90% de probabilidad de que pueda llegar a bajar. ¿Listo? Entonces pierda su operación. Entonces la idea no es eso, la idea es mitigar y obviamente minimizar también la mayor cantidad de probabilidad de pérdida. Entonces, por eso es tan importante entender en qué tendencia estamos, ¿cierto? Identificar movimiento alcista y en qué zonas yo debería estar comprando. O sea, listo, cuando me genere bajos, cuando haya un retroceso. Listo, recuerden algo muy importante. Listo, para recordar algo muy importante antes de comenzar con el tema. Un retroceso va a ser una composición de una tendencia. Un impulso también es la composición de una tendencia. Entonces, nosotros sabemos que el mercado se mueve de tendencia alcista, tendencia bajista y forma lateral, o sea, la consolidación. ¿Cierto? Entonces, miren, acá este impulso es alcista, entonces yo voy a entender que esta zona, que cuando sube, va a ser impulso, impulso. Entonces, ¿qué hace el impulso? Mire, es cuando el mercado está subiendo, realmente cuando va a favor del movimiento. Yo sé que es una tendencia alcista, o sea, cuando comienza a subir fuerte, es un impulso. Yo voy a entender que eso es un impulso, voy a entender que también perdóneme que se me movió acá, que ese es un impulso y ese impulso o ese movimiento alcista también lo va a hacer, ¿vale? Pero ahora, ¿qué pasa? Vemos que también, además de subir, también tiene unos retrocesos, ¿cierto? Estas bajadas. Entonces, recuerden, un retroceso es un movimiento en contra del impulso, de la fuerza de la tendencia, pero es muy necesario que el mercado lo haga. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar por qué un mercado hace un retroceso. El mercado, quiero que lo asimilemos como una persona. ¿Listo? Entonces, el mercado comenzó a subir. Entonces, ustedes comienzan a subir, por ejemplo, una montaña. Comienzan a caminar y a subir una montaña, ¿listo? O una colina. Entonces, ustedes comienzan a caminar, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? De pronto, ustedes al principio, obviamente, comienzan con muy buena fuerza, ¿cierto? Súper activos, comienzan a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y llega un punto que de pronto ustedes ya se comienzan a fatigar, se comienzan a cansar. Sí, entonces, ¿qué pasa? Se tienen un momentico para hidratarse, ¿verdad? Para descansar y tomar un poco más de energía, un poco de oxígeno para poder seguir con el movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el mercado? Lo mismo. Acá ustedes comenzaron a subir, acá el mercado de pronto se cansó, necesita oxigenarse, necesita tomar agua, por ejemplo, y el mercado lo que hace, para tener ese descanso, oxigenarse, para poder seguir, tiene que hacer un retroceso. Por eso es que el mercado, si se dan cuenta, acá hizo un movimiento opuesto al movimiento general de la tendencia, sabiendo que eso es impulso alcista. Entonces yo veo que aquí el mercado, ¿qué pasó? Bajó, ¿cierto? Entonces entiendo, bueno, como bajó, ese es un retroceso. Entonces, ese retroceso me da a conocer de que posiblemente el mercado se esté preparando para volver a subir. Y esto por eso nosotros debemos estar, es más bien en tendencia alcista, es buscando un final de un retroceso, ¿cierto? Esta zona. Por eso es tan importante que ustedes entiendan que hay un impulso y hay un retroceso, y entre ambos movimientos generan una tendencia. ¿Listo? Por eso es tan importante. Ahora vamos a mirar aquí cómo se vería un impulso y un retroceso de una tendencia de pronto bajista. Entonces, miren para el ejemplo. ¿Vale? Entonces vamos a dibujarla. Quiero que vean acá, miren. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso.
Impulso. Si se dan cuenta, algo muy importante, el impulso siempre es más grande que, que el retroceso. Siempre, porque yo entiendo, vamos a mirar qué tipo de tendencia estoy. Alto, ¿cierto? De pronto me genera aquí un alto más bajo, ¿cierto? Luego me genera aquí otro bajo más bajo. Y aquí que me genera, perdón, acá son altos, un alto más bajo, un alto más bajo y un alto más bajo, perdón, ¿listo? Y aquí me genera un bajo, si quieren, cambiémosle color, listo, cambiémosle un momento de color. Entonces aquí hay un bajo más bajo, ¿cierto? Acá hay otro bajo más bajo. Entonces yo me entendiendo que acá soy una tendencia bajista. Y como soy una tendencia bajista, voy a entender realmente que los movimientos de impulsos o retrocesos van a ser los siguientes. Impulso cuando el mercado baja, un retroceso cuando el mercado sube. O sea, por lógica y lo que hemos estado hablando durante ese momento, yo siempre voy a buscar ventas, son en esas zonas. Entonces, miren, acá vendemos, ¿cierto? Vendemos en esa zona. Entonces, yo sé que vendo acá y vendo también aquí, ¿cierto? Miren, acá en ese punto. Es importantísimo. Por ejemplo, el mercado más adelante volvió, hizo ese movimiento y luego comenzó a bajar. Entonces, ¿por qué? Porque, ay, perdón, porque entiendo que en esta zona, perdón, listo, en esta zona hubo un movimiento que puede hacer que el mercado vuelva abajo. Y eso es importante que tengamos en cuenta esa ideología y obviamente que entremos en contexto a lo que vamos a hablar en un momento, ¿vale? Es importantísimo. Ahora, teniendo eso muy presente, lo que hablamos la clase pasada es que tomamos unos puntos de zonas de respeto o de reacción, ¿cierto? Por eso que estaba nombrando al principio los soportes y resistencias. El ejemplo de la pelota. ¿Por qué? Porque vamos a mirar cómo yo voy a entender que realmente el mercado me va a respetar esos puntos. ¿Por qué? Porque lógicamente ustedes pueden de pronto, o les ha pasado, lógicamente, si han practicado, claro, está en el mercado, que ustedes ven el mercado y de repente ustedes identifican un techo o un piso, pero el mercado no lo respeta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Entonces, pongamos que esto es un techo, es una resistencia. ¿Listo? Entonces, el mercado de pronto va así y ustedes dicen, bueno, acá rebotó una vez, ¿cierto? Entonces yo digo, listo, en esta zona me genera el origen de mi resistencia. Ahí es donde yo me doy cuenta que eso es un techo, ¿cierto? Entonces yo entiendo que cuando el mercado, o sea, la pelota toca el techo, rebota hacia dónde, pues hacia abajo. Perfecto. Entonces yo digo, listo, un backtest. Miro aquí, miro acá que toco el techo y yo lo que entiendo es que el mercado es muy repetitivo. Lo que hizo pronto hace unos días o lo que hizo ayer o lo que hizo hoy por la mañana, lo puede volver a hacer por la noche o por la tarde o en otro día, pero cuando llegue a la misma zona puede tener la misma reacción y esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces el mercado puede volver a hacer eso. Entonces ustedes dicen, ay, miren, llegó otra vez a la misma zona de nuestro techo. Como llegó a la misma zona de nuestro techo, yo digo, listo, hay posibilidad que el mercado vuelva a bajar, ¿cierto? Se redirija para abajo, pero también suele suceder que el mercado no lo respeta y rompe y luego hace esto. ¿Cierto? Y se va para la alza. Entonces es muy importante que entendamos ese rompimiento y por qué se hace. Y eso es muy importante. Entonces, ¿por qué se genera un rompimiento? Yo cómo lo voy a entender. Un rompimiento es algo muy sencillo de identificar. Listo. Y es gracias a las velas. Listo. Entonces, recuerden que las velas, lógicamente, eso ya lo hemos tocado en las clases anteriores, son esas barritas de colores. Esa barra verde, esa barra roja. Yo sé que entiendo que la vela verde, o sea, la barra verde, significa fuerza alcista, presencia de compradores, ¿cierto? Y la vela roja significa presencia bajista, presencia de vendedores. Y eso, entonces, ¿qué pasa? Ustedes lo que van a comenzar a entender es que cuando el mercado, por ejemplo, está muy cercano a una zona de respeto, como este ejemplo, y rompe, es que porque de pronto ustedes están notando que las velas verdes, o sea, la presencia de compradores, son mucho más fuertes, más grandes que las velas rojas. Entonces, vamos a recordar algo muy importante. Yo quiero hacer un repaso con ustedes, listo, que vayan entendiendo mucho mejor para que obviamente no queden con dudas. Listo, entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo van a funcionar y cómo vamos a comenzar a manejar la parte
de la fuerza de las velas. Entonces, recuerden algo muy rápido. Es una vela, pongámosla, no sé, por ejemplo, color verde. Y esto para el ejemplo, para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Entonces, color verde. Entonces, yo voy a entender lo siguiente. Todo lo que tiene que ser el cuerpo de la vela, y eso, espérenme, acá yo pongo aquí una flechita. Listo, el cuerpo de la vela, yo voy a comenzar a entender qué significa la fuerza, ¿cierto? Entonces yo entiendo que, eso es la fuerza de la vela, fuerza. ¿Listo? Entonces yo entiendo que esa es la fuerza. Entonces si yo comienzo a ver velas con un buen cuerpo, ¿cierto? Con una buena columna, ya sea roja o verde, significa que tiene fuerza. Entonces, por ejemplo, si yo veo una vela de color verde y la vela es grande, yo voy a comenzar a entender que el mercado en ese punto tiene muy buena fuerza alcista. Pero ahora, por ejemplo, si yo viera la vela y fuera de color rojo, yo voy a entender, es que el cuerpo es grande y es de color rojo, entonces el cuerpo de la vela es bajista y hay un buen cuerpo, entonces significa que tiene la vela una buena fuerza bajista. ¿Listo? Para que no se confundan. Entonces, yo ahora teniendo esa idea, ¿cómo voy a comenzar a entender si el mercado me puede llegar a romper una zona de reacción, ya sea un soporte o una resistencia? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo veo, obviamente el ejemplo que estamos poniendo que era en una resistencia, voy a poner la verde. Yo veo que, por ejemplo, acá yo tengo mi zona, ¿cierto? Mi resistencia, pongámosla de color amarillo para que quede diferente. Y luego noto que el mercado viene con esta vela anteriormente. Y la otra hace ese movimiento. Listo. Entonces ustedes que se van a comenzar a dar cuenta de que el mercado aquí te está haciendo un rompimiento, ¿cierto? Te está rompiendo tu techo. Mira, acá te lo rompió. Y además, no solamente te lo rompió, sino que te lo está rompiendo con muy buena fuerza. ¿Por qué? Porque entiendo y veo el cuerpo de la vela. Recuerden, el cuerpo de la vela significa fuerza. Mire, acá está la fuerza. Entonces yo identifico que la vela tiene muy buena fuerza. Ahora, importante. Recuerden con la composición de las velas. Ahora, yo entiendo que la vela también tiene unos palitos, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, esos palitos que la atraviesan se llaman mechas. Esas mechas significan debilidad hacia la dirección que estén. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una vela que sea de esta manera, con buen cuerpo y buena mecha, pero la mecha hacia abajo, voy a entender lo siguiente. Eso significa debilidad bajista. ¿Listo? Entonces yo voy a entender que aquí esta mecha me está presentando una debilidad bajista, dándome a entender de que el mercado no tiene la fuerza necesaria para seguir bajando, sino que lo que sucede es que tiene que comenzar a subir más. ¿Por qué? Porque, mire, debilidad bajista y me está mostrando muy buena fuerza alcista. Entonces, esa es una idea, una confirmación de que el mercado posiblemente no te vaya a respetar tu zona. Obviamente, esta resistencia, este techo amarillito, ¿cierto? Que no te lo vaya a respetar y lo más probable es que te lo rompa, ¿cierto? Y siga subiendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a comenzar a entender, perfecto, ya teniendo estas ideas, voy a comenzar a mirar realmente en qué zonas del mercado son como más propensas a que me llegue a una zona de reacción, o sea, un soporte, una resistencia, y me la pueda respetar. Y eso es lo más importante, que ustedes sepan identificar zonas de soporte y resistencia, por eso que dedicamos una hora completa para esa clase, y obviamente que ustedes ahora entiendan si va a ser respetada o no. Eso es muy importante. Listo, en la próxima clase ya tocamos un poco de patrones de velas de rompimiento de zonas. Listo, para que vamos poco a poco y no se confundan. Entonces, vamos a mirar este ejemplo con el mercado real. Ahora sí, sí, listo, para que ustedes lo vayan entendiendo de una buena manera. Entonces, espérenme acá un momentico. Voy a borrar ese momento. Listo, voy a poner una temporalidad más pequeña para el ejemplo. Vamos a ponerla a 5 minutos. ¿Listo? Para el ejemplo. Entonces, vamos a arreglar el gráfico. Listo. Miren, justamente acá había algo. Quiero que vean aquí. Listo. Ustedes se dan cuenta que eso qué es. Ustedes, porfa, si pueden ahí, ustedes digan en voz alta o mentalmente, como quieran. Pero ustedes la idea es que se han dado cuenta que yo soy muy interactivo con ustedes en las clases. Entonces ustedes, yo les preguntaría, chicos, ¿para ustedes qué es esto? Entonces todos me dirán, es una resistencia, es un techo, ¿cierto? Estoy viendo resistencia.
resistencia. Entonces entiendo que es un techo. ¿Por qué? Porque me identifico que respeto aquí, respeto aquí y respeto también aquí. Entonces identifico que el mercado llegó a esta zona, pero lo que hizo fue reaccionar, ¿cierto? Entonces llegaba y se regresaba, volvía a llegar y se volvía a regresar. Entonces entiendo que esa zona tiene algo fuerte, ¿cierto? Es una zona de respeto, una zona de reacción, algo que está, por así decirlo, regresando el mercado. Entonces yo entiendo que ahí el mercado puede volver a respetar si llega en su futuro. Listo, ahora vamos a mirar qué fue lo que hizo. Vamos a acercarnos un poquito más. Listo, entonces quiero que digamos acá lo siguiente. Perdón ahí por el ruido, chicos, qué pena es que no estoy justamente en el estudio. Listo, entonces quiero que veamos acá lo siguiente. Identifico que acá está mi zona, mi último alto, ¿cierto? Identifico que este rectangulito morado, bueno, con bordes moraditos, es mi qué, perdóneme, mi resistencia, ¿listo? Entonces, miren, aquí la largo. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que veamos esas velas. Miremos las velas verdecitas. ¿De qué tamaño son? Entonces ustedes me dirán, unas son grandes, otras son pequeñas. Pero si se dan cuenta, la mayoría de velas, ¿cierto? Miren, 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 ¿cierto? De pronto aquí también, ¿cierto? Estas son como velas grandes, fuertes, ¿verdad? ¿Y ahora qué significa? Ahora miren el tamaño de las velas rojas en este impulso alcista. Entonces ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante y van a comenzar a pensar, pero es que lo que sucede, lo que yo veo en la pantalla, es que el mercado en ese momento me está presentando mayor cantidad de velas verdes a comparación a la cantidad de velas rojas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a comenzar a entender muy bien que el mercado me está mostrando que tiene un poco más de fuerza alcista y dirección alcista por cantidad de velas. Listo. Ahora, como hay cantidad de velas, yo ahora voy a comenzar a entender y voy a comenzar a comparar el tamaño de las velas. ¿Listo? Ahora, ese tamaño de las velas, voy a mirarlas, vean las velas verdes a las velas rojas. Comencé a identificar, claro, yo veo que el tamaño de las velas verdes es mucho más grande que las velas rojas. Entonces es una forma de ir identificando que el mercado posiblemente llegue a tu zona, ¿cierto? A tu zona de techo, ¿cierto? A esa zona de techo, esa resistencia, y te la puedas llegar a romper. Ahora, ¿qué necesito para confirmar el rompimiento? Porque todo lo que dije ahorita son confirmaciones, son como una forma y una lógica para poder entender qué está haciendo el mercado y posiblemente para dónde puede ir. Pero todavía no me ha dado ningún rompimiento ni nada por el estilo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Subimos un poquito más y me doy cuenta que el mercado luego, más adelante, si son muy precavidos, se dan cuenta que hace esto. Llega acá, te hace esta vela. Entonces yo aquí yo comienzo a identificar algo muy importante. Miren el cuerpo de la vela. Miren, la voy a ampliar un poquito más para que la puedan identificar mejor. Veo el cuerpo de la vela y veo la mecha de la vela, ¿cierto? Entonces yo entiendo que el cuerpo de la vela, obviamente no es un cuerpo muy grande que digamos realmente, pero el cuerpo está ojo, está sobre nuestra zona, ¿cierto? Nuestra resistencia, nuestro techo, ya lo rompió. Y además me está mostrando fuerza de qué? De bajista. ¿Por qué? Porque tengo mecha inferior, mecha bajista. Entonces, verdad. Ahorita hablamos de que el cuerpo de la vela es la fuerza y la debilidad es la mecha. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Importantísimo. Después de eso yo comienzo a identificar. Recuerden que yo siempre, lógicamente, se lo vamos a tocar en otra clase, pero yo siempre les recomiendo algo muy importante para irnos a una operación mucho más seguros. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, venga, lo explicamos acá. Espérenme aquí un momentico. Listo, perdónenme, aquí yo cuadro con una cosita. Listo, perfecto. Entonces, miren, identifico que es mi resistencia, ¿verdad? Y lo que pasa es que el mercado cuando te rompe, normalmente regresa, hace su retroceso y después del retroceso se impulsa. ¿Listo? Se impulsa muy fuerte. Entonces, yo le recomendaría mucho, lógicamente, recuerden lo que hablamos al principio, buscamos compras cuando el mercado está en tendencia alcista y yo voy a comprar cuando el mercado hace un retroceso. Entonces, lógicamente, no es bueno, no es recomendable entrarle en compras cuando hace el rompimiento. No, acá no entramos en compras, sino que esperamos que suba
baje, nos toque nuestro soporte, que ahora ese es un soporte, recuerden lo que hablamos la clase pasada también, que una resistencia, por ejemplo, miren, resistencia, ¿cierto? Eso es una resistencia, es un techo, porque el mercado está por debajo. Entonces aquí yo sabía que de pronto el mercado también pudo haber hecho esto, ¿cierto? Podría haber hecho eso, pero no lo hizo. Entonces yo lo que entiendo es que me rompió esa resistencia, me rompió ese techo, y ahora ese techo se volvió, en ese caso, ¿qué? Pues un soporte, ¿cierto? Un piso que va a catapultar el mercado hacia arriba. Entonces yo entiendo eso, que ahora ese es un soporte. ¿Y esto? Entonces yo entiendo. Ahora, aquí atrás el mercado está por debajo del techo y aquí el mercado está por encima del piso. Entonces yo qué entiendo. Ah, claro, sé que soy en tendencia alcista. Como soy en tendencia alcista, voy a saber que lo más probable es ingresar en compras. Entonces, ¿yo dónde voy a ingresar en compras? Eso, chicos, qué pena. Yo voy a entrar en compras siempre en las zonas de donde hay un soporte. Cuando hay un retroceso, finaliza el retroceso y comienza el impulso. Eso es lo que yo necesito tener en cuenta. Entonces, vamos a tener un resumen. ¿Listo? Primero, recuerden, identificar siempre tendencia de mercado, miren sus altos y sus bajos. Si son altos más altos, como en este caso, tendencia alcista. Y bajos más altos, tendencia alcista. Pero si en caso contrario, yo identifico que el mercado va así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo identifico altos más bajos y bajos más bajos, significa que soy en tendencia bajista. O sea, aquí en este ejemplo, en este tipo de gráfico que vamos a ver, en este, busco son compras. En este, busco son ventas. Listo, es importante. Ahora, si yo tengo, posiblemente, sé que el mercado venía subiendo, identifico que acá hay un techo, ¿cierto? Identifico que hay un techo, tengo que mirar lo siguiente. Veo que subió, de pronto acá reaccionó, hace esto y luego hace esto. Yo identifico aquí me hizo el rompimiento. ¿Por qué me lo rompió? Ya dijimos por qué puede ser, por el tamaño del cuerpo de las velas, ¿cierto? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, yo no voy a entrar en compra aquí, sino que espero el retroceso y luego ahí sí compro. Y eso es muy importante que lo tengan presente. No se confundan con esto. Puede sonar muy sencillo, pero créanme que es un fundamento en el cual el 90% de los traders se confunden, tienen problemas al momento de entrar a la operación realmente. ¿Listo? Para que no se confundan con ese punto. ¿Listo? Entonces, evitemos esas zonas y esos problemas para obviamente tener los mejores puntos de entrada. Les voy a explicar un poco de lo que estamos esperando ahorita en una operación que tenemos en el Volatility 75. ¿Listo? Miren, acá les voy a explicar. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Entonces, nosotros estamos esperando lo siguiente. Espérenme acá un momentico, qué pena. Listo. Aquí que nos cargue. Perfecto. Ahora, miren acá. Quiero que veamos aquí un momentito. Quiero que veamos aquí. El mercado, viendo este ejemplo, lo notamos que está en una tendencia, obviamente, una consolidación. Como está en una consolidación, yo voy a comenzar a entender que el mercado en cualquier momento puede comenzar a rebotar hacia arriba, hacia abajo, porque está como una pelotica, ¿cierto? Está encapsulado. Entonces puede hacer ese movimiento, ¿cierto? En cualquier punto. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que necesito es que me genere el rompimiento de la zona, o sea, me rompa todos esos pisos, ¿cierto? Me rompa todos esos pisos para irse a la baja. Después de la baja, vuelve a subir, toma ese punto y acá nos vamos en ventas. Eso es lo que estamos nosotros esperando con las personitas que están activas, obviamente, que están ahorita operando con nosotros. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Nosotros nunca vamos a entrar a una operación en una consolidación, ni tampoco vamos a esperar o vamos a entrar a una compra apenas nos haga el rompimiento. Lo que necesitamos esperar es que nos confirme la fuerza y luego seguirnos a favor del movimiento. O sea, en pocas palabras, que haga este retroceso, impulso. Sabiendo que soy en tendencia bajista, entraría a una venta en este punto. ¿Listo? Para irme con un beneficio. ¿Listo? ¿Hasta dónde puede ser?
Entonces ustedes comienzan a decir, bueno, yo ingresé ahí a la venta, a la compra, lo que sea, listo, en este caso una venta. Entonces yo comienzo a decir, bueno, ¿hasta dónde puedo subir o bajar el mercado? Ah, miren, aquí qué hay. Aquí hay una resistencia y acá hay un soporte. Entonces sé que esa lineecita azul que acabé de poner es una zona de reacción posiblemente para el mercado. Entonces yo sé que el mercado puede llegar hasta este punto, ¿cierto? Y volver a subir, ¿cierto? Y luego ya miramos qué puede hacer. Puede volver a subir y de pronto, si se dan cuenta, acá hay un movimiento también, hay un techo y el mercado puede volver a bajar. Y eso es importante que ustedes lo tengan presente y no se confundan. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Es solamente de paciencia. Identificar bien qué tendencia estoy, identificar soportes y resistencias y esperar los rompimientos. Eso es lo más importante y miren muy bien detalladamente con qué fuerza generar los rompimientos, qué pena. Y eso si son velas grandes, fuertes, o son velas pequeñas y débiles. Es importante que lo tengas en cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces no me quiero alargar más, ¿listo? Es un tema muy importante, pero que sí es de práctica. Es importante que ustedes, si pueden, dedíquele 10 minuticos, 15 minuticos, 20 minuticos al día mínimo, mínimo, pero de calidad. Si pueden una hora, horita y media, 2 horas, perfecto, será genial. Pero si no puedes, dedícale el tiempo que sea, pero que sea tiempo realmente de calidad, que no estés pegado al celular o pegado al celular, mirando televisión, hablando con una persona, no, que seas tú y el gráfico por un tiempo. Y eso, créanme que les va a ayudar muchísimo a entender mucho mejor todo este tipo de mercados. Listo, chicos, no me quiero alargar más, espero que hayan entendido. Listo, cuídense mucho. Y cualquier duda que puedan tener, nos vemos el día martes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta.